que era lo que les decía, el tema de la organización de las marcas por clases, y por otro lado, que en caso de existir una controversia en materia de marcas, bueno, tenemos un registro en cada país. En cambio, el tema dominios es mucho más internacional, porque si bien podemos tener el .ui, también puede suceder que yo tenga el registro de otro país y tenga dominio de otro país. Entonces, la internacionalidad en el tema de las disputas es mucho mayor. Otra forma de dominio que existe, que no está incluida en la PPT, pero hay que tenerla en cuenta porque en nuestro país ya hace unos cuantos años que se empezó a implementar, es el dominio plano. El dominio plano es cuando desaparece el genérico y queda solo el country code. En el ejemplo de la URSEC podría ser ursec.ui y no figuraría el GUB. Un organismo del Estado que utiliza dominio plano es el CERT-UI. El CERT-UI, el dominio del CERT-UI no es cert.gov.ui, es cert.ui. Utiliza un dominio plano, el Centro de Incidentes de Respuesta en materia de seguridad de la información. Esa es otra posibilidad, que cuando en Antel se implementó el dominio plano para los .com, les dio un año gratis a los titulares del .com el dominio plano. O sea que si yo tenía www.viegasociados.com.ui, Antel me dio por un año el viegasociados.ui. Y después o lo seguía pagando o, si no me interesaba, quedaba liberado. Este tema de los dominios y las marcas es importante tenerlo en cuenta, porque obviamente si yo tengo una marca registrada voy a tener un mejor derecho que quien no la tiene. En nuestro país, como se dio a nivel internacional, hubo muchos casos de ciberocupación de dominio. La ciberocupación de dominios es dominios que fueron registrados por personas que no tenían derecho. El juliarobert.com fue uno de los primeros que generó realmente muchos problemas. Y esto en sus orígenes, por allá por el año 2000, que no había un mecanismo de solución de controversias, o sea, no estaba regulado cómo solucionar el tema de la ciberocupación de dominios, se pagaban cifras muy, muy importantes para recuperar los dominios. En esos años, por el año 2000, en nuestro país hubieron 3 casos importantes. Uno era el de Microsoft.com.ui, estaba registrado por un ciudadano argentino, que en realidad él había registrado varios dominios, y en la página de lo que era Microsoft.com.ui había una chica en bikini y al lado un frasquito de gotas que lo que promocionaban eran unas gotas Microsoft, separado el nombre, y decían que era para incrementar la sexualidad y que se estaban desarrollando y que había un laboratorio que estaba estudiando el tema, bla, 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 bla. El otro caso era el de altavista.com.ui. Altavista era un buscador muy utilizado por el año 2000, capaz que alguno se acuerda, y Altavista en nuestro país aparecía como un sitio de mascotas, también registrado por esta misma persona argentina. Y también esta persona registró el yahoo.com.ui. Y acá sí que hubo un problema y hubo un expediente enorme, ¿no?, que llevó mucho tiempo en Colonia, en el juzgado letrado de Colonia, y que finalizó con un acuerdo de partes, porque este señor argentino había constituido una SRL que se llamaba Yahoo, ¿no?, y tenía en Colonia del Sacramento, tenía un cibercafé que se llamaba Yahoo y que era de titularidad de la SRL. Por lo tanto, él alegaba que tenía un derecho
para registrar ese nombre de dominio porque tenía un uso comercial, tenía una sociedad comercial. Con lo cual no era tan claro que Yahoo, el buscador a nivel internacional, pudiera realmente ganar ese juicio, porque hubieron otros casos como el de Bosch, Bosch y compañía, la empresa local, que tuvo un juicio, tuvo un reclamo por el dominio de Bosch Inside, la empresa internacional, y lo ganó la empresa local porque es una marca reconocida en nuestro país, tiene un nombre comercial y por lo tanto se entendió que tenía un mejor derecho, o sea que él además lo había registrado en primer lugar y por lo tanto tenía un mejor derecho. Entonces tenemos que tener en cuenta para el tema de ciberocupación de dominios quién tiene un mejor derecho en la materia, ya sea porque tenga un nombre comercial, porque tenga una marca registrada o porque sea el nombre de la persona. Si yo quiero registrar el María José Viega, voy a tener un mejor derecho que Juan Pérez. Ahora, si hay otra María José Viega, va a primar el registro de la que lo registre primero. De hecho, hay otra María José Viega que tiene un instituto de estética, que si fuéramos a registrar, bueno, como marca no lo podemos registrar porque es nombre personal, pero si fuéramos a registrar dominio, bueno, nos toparíamos con el .com. ¿Se acuerdan que hablamos de que se había ratificado en nuestro país el tratado constitutivo de la OMPI, que dijimos que era la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y que era muy importante tener en cuenta esta organización por todos los materiales y toda la información que tenía vinculado al tema propiedad intelectual? En materia de arbitrajes por resolución de conflictos de nombres de dominio, tiene un lugar importantísimo, porque el centro de arbitrajes de la OMPI es un ciberarbitraje. Todo el proceso se puede realizar en forma electrónica. Por lo tanto, si yo tengo un conflicto con un nombre de dominio en Japón, lo voy a poder hacer totalmente online a través o con el arbitraje de la OMPI. Como todo proceso arbitral, las partes se tienen que someter, ¿verdad?, a estar de acuerdo en el tribunal arbitral, o sea, aceptar que el laudo arbitral de la OMPI, porque saben que los laudos arbitrales son definitivos. En el sitio de la OMPI hay muchísima información sobre distintos casos o distintos laudos de casos por problemas de dominio, por lo cual es una fuente de consulta muy, muy importante. ¿Alguna pregunta hasta acá? Una consulta, María José. Sí. ¿Por cuánto tiempo el plazo máximo de registro de dominio? ¿Son 10 años o era...? No hay un plazo máximo. No hay un plazo. Pensé que había que volver a registrar, ¿te entendí eso? Sí, hay que volver a registrar. Yo puedo registrar, por ejemplo, en forma anual. El registro es anual. Pero yo puedo, por ejemplo, establecer la renovación automática para no olvidarme, para no perderlo y para no correr riesgos. Y eso es, no tiene un tiempo, tiene un tiempo mínimo, pero no tiene un tiempo máximo. Por ejemplo, es más, te van a ofrecer promociones de que si contratas el dominio por 2 años o por 3 años, baja sustancialmente el precio del registro, por lo menos a nivel internacional. En Uruguay el registro de dominio se hace totalmente online y viene en la factura, se hace a través de un número de teléfono fijo y viene en la factura de Antel, por lo menos el .com. Ahí tengo que optar por qué tipo de registro voy a hacer, si voy a hacer un dominio plano o no, si voy a registrar los dos. Depende del emprendimiento que tenga.
¿no? A nivel internacional también tengo que tener en cuenta una cosa que es importante en el tema de los nombres de dominio. Conviene que los contratemos nosotros. Conviene que si los contrato para un cliente, lo contrate a nombre del cliente. Que si voy a hacer un contrato de desarrollo de sitio web y esa empresa me va a contratar el dominio, me asegure que ellos podrán ser el contacto técnico, pero el usuario y contraseña de ese dominio lo tengo que tener yo. Porque si no me convierto en un usuario cautivo de determinada empresa. Eso es importante, es muy fácil contratar un dominio. Después le entregaré el dominio, pero siempre tengo que tener la titularidad del dominio y el usuario y la contraseña. Porque por más que el dominio esté en mi nombre, si yo no tengo el usuario y contraseña, no lo voy a poder administrar. Puedo tener un teléfono o un dato de administración de contacto, pero que la contraseña la tenga quien es el titular es muy, muy importante. Les comento esto porque es muy habitual que cuando encargo el desarrollo de un sitio web, me hagan todo un paquete. Me hacen el diseño, me hacen el sitio, me contratan el dominio y en realidad muchas veces lo contratan a nombre de la empresa. O que por ejemplo incluso me pueden dar hasta el hosting. Y me hacen todo un paquete. Entonces la empresa tiene el hosting a su nombre, y si yo en un momento estoy desconforme o quiero cambiar o quiero migrar aparece ese problema. Y por parte de esas empresas también tienen un problema, que si hay una ciberocupación de dominio, si yo puedo reclamar luego por un dominio, porque entiendo que tiene un mejor derecho que la empresa que lo está usando, ¿qué sucede? Sucede que voy a tener que demandar en realidad a la empresa que lo registró, aunque no tenga nada que ver. Ahí después tendrá que llamar, ¿verdad? Citar en garantía a quien le pidió que contratara el dominio. O sea que también la empresa o quien registra el dominio para terceros a nombre propio se puede ver envuelto en un problema judicial en el caso de una controversia por nombre de dominio. Soledad sé que sí, porque sé que Soledad ha tenido casos. Sí. Por suerte se resolvió bien en la audiencia de conciliación, o sea, posterior a la audiencia de conciliación y no se llegó a ninguna instancia judicial más. Pero sí, es verdad, tuvimos un problema y me quedé con la duda, dije, ¿no será que todavía hace 2 años de esto? Digo, de que tengamos que volver a registrar y... No, conviene verificar que tengan la renovación automática eso, para que no se les venza. Igual de todas formas siempre aparecen los mails que tienes 30 días y te dan 30 días más después que se vence para mantenerte el derecho, digamos. Eso, bueno, sí. Tenés un plazo, pero lo más... lo que te da más tranquilidad es tener la renovación automática. ¿Cómo hacemos si se nos plantea un caso de este tipo? Bueno, lo primero que podemos pedir, bueno, una audiencia de conciliación obviamente, pero también en determinados casos podemos pedir una medida cautelar, ¿no?, para que se suspenda el uso del nombre de dominio. Eso es muy importante. Y tenemos sentencias, ¿no?, ya de hace muchos años en nuestro país, de que se otorga la medida cautelar, se oficia a Antel para que Antel ponga en suspenso el nombre de dominio. Entonces, mientras dura el litigio, si bien yo no lo voy a poder usar, el otro tampoco. Con lo cual no se genera, ¿verdad?, toda la información asociada a que ese dominio es de determinada empresa. Porque ¿qué pasa? Cuanto más lo usa, más asociaciones va a generar en los buscadores, en el hábito de los consumidores. Entonces me puede estar causando un perjuicio que se esté efectivamente usando un dominio que yo entiendo que me pertenece. Entonces sí se puede pedir una medida cautelar y hay antecedentes en nuestro país de haber otorgado la medida cautelar y haber ordenado que se baje el dominio hasta que se resuelva definitivo. Entonces, ese es otro elemento que tenemos que tener en cuenta. Bueno, como les decía, la administración en Uruguay, esto ya lo hablamos, el CESIU de la Universidad de la República, que tiene todos mecanismos a nivel nacional, tiene resoluciones sobre resolución de controversias.
El decreto 92 del 2014, que tiene todo el tema vinculado a los dominios en materia de la administración pública, que también es interesante que lo tengan en cuenta si se les plantea algún tipo de problema para los que trabajan en organismos públicos. Y el dominio.com, que se encuentra administrado por Antel. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario?